Hay cosas que nuestros ojos no ven, pero los animales sí. Dicen que los perros ladran a la nada, que los gatos se quedan mirando un rincón vacío, que los caballos se inquietan sin motivo, pero ¿y si no fuera nada? ¿Y si eso que miran nos está mirando a nosotros? A lo largo de la historia, miles de personas juraron que sus mascotas los salvaron de algo invisible, que gruñeron antes de que una sombra se moviera, que huyeron segundos antes de que algo pasara. Hay quienes creen que los animales son los verdaderos guardianes del alma, los únicos que pueden ver cuando un espíritu se acerca o cuando un demonio intenta entrar. Así que acomódate, cerrá las cortinas y no pierdas de vista a tu mascota. Séntate, puse la pava. Tomemos unos mates porque hoy, en Relatos de Punta Lara, cuando tu mascota espanta demonios. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. Sergio siempre soñó con vivir en el campo. Después de años de trabajar en la ciudad, logró comprar un pequeño terreno a las afueras de Magdalena, donde el viento soplaba entre los eucaliptos y la tierra tenía ese olor antiguo que parece esconder secretos. Llevó consigo lo más valioso que tenía, Luna, una yegua de apenas un año. Era su compañero, su refugio desde Potrilla. Lo seguía a todas partes y él juraba que esa mirada profunda que tenía era casi humana. Los primeros días fueron tranquilos. El silencio del lugar solo era interrumpido por el relincho suave de Luna o el crujido de las maderas viejas de la casa. Pero al caer la noche algo cambió. Todo comenzó con los ruidos, pasos secos sobre el granero cuando nadie estaba, golpes sordos en las paredes y lo más inquietante, Luna. La yegua se quedaba inmóvil, mirando siempre hacia el mismo punto del terreno, justo donde el pasto se oscurecía más rápido. Gruñía, bufaba y golpeaba el suelo con las patas delanteras, como si tratara de advertirle algo a su dueño que algo estaba ahí. Sergio pensó que podía ser un zorro o un animal salvaje, pero una madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó un resoplido fuerte justo detrás de la ventana. Se levantó, corrió la cortina y vio a Luna mirando la casa. Su respiración era agitada, no parpadeaba, miraba directamente al interior, como si algo dentro la estuviera provocando. A la mañana siguiente la encontró en el establo con la crin completamente erizada y la mirada perdida. No quería comer, no quería moverse, solo respiraba con fuerza, mirando hacia el granero. Esa noche decidió quedarse despierto, dejó la lámpara encendida, se sirvió un mate y esperó. A las 3:15 exactas, el aire se volvió más denso. Un olor agrio, como a carne podrida, empezó a invadir la casa. La temperatura bajó de golpe tanto que el vapor salía de su boca. Entonces lo oyó. Un relincho, pero no era el de Luna. Era más grave, más largo, más profundo, como si surgiera del suelo mismo. Sergio corrió hacia el establo con la linterna en la mano. Luna golpeaba desesperada las paredes, queriendo escapar. Pero detrás de ella, una sombra enorme se movía lentamente, subiendo por la pared. No tenía forma humana ni animal, era solo oscuridad condensada, girando, como si tuviera vida propia. ¿Quién anda ahí?, gritó Sergio, aunque la voz le temblaba. La sombra se detuvo y el aire se quebró con un chasquido seco. Luna relinchó con furia y de un salto se interpuso entre su dueño y la cosa. Sergio vio como la sombra se estiraba hacia ella, rozándole el cuello, y la yegua lanzó un sonido tan desgarrador que lo paralizó. La linterna cayó, la luz giró por el suelo y durante un instante todo fue caos, golpes, respiraciones, un chillido inhumano y silencio. Cuando logró moverse, Luna estaba quieta, jadeando, con los ojos vidriosos. La sombra había desaparecido. Durante las semanas siguientes, Sergio notó que el ambiente se había vuelto un poco más pesado. Las paredes parecían respirar de noche y la madera se hinchaba con un gemido profundo, como si la casa estuviera viva. Pero Luna ya no tenía miedo. Donde antes miraba con pánico, ahora observaba con desafío. Caminaba erguida, como si supiera que había ganado una batalla invisible. Hasta que una tarde, al volver del pueblo, Sergio la encontró muerta. El cuerpo estaba intacto, sin heridas, pero alrededor del establo el pasto estaba quemado, como si algo lo hubiera tocado desde dentro.
Esa noche, mientras lloraba frente al cuerpo de su yegua, el silencio fue roto por un suave relincho. No venía de ningún lugar visible. Era un sonido que se filtraba desde las paredes, desde el techo, desde la tierra misma. Sergio se fue al amanecer, nunca volvió, pero los que hoy viven en esa zona aseguran que, en las noches frías, cuando el viento sopla entre los árboles, se escucha una yegua trotar entre las sombras, custodiando el terreno. Dicen que todavía está ahí, espantando lo que una vez quiso llevárselo a él. Y si alguna vez pasás por ese camino, no mires demasiado tiempo hacia el granero, porque quizá, y solo quizá, esa sombra aún espera que falte su guardiana. Ariel no creía en nada, ni en espíritus, ni en presencias, ni en el mal, solo en su perro Totó, un mestizo negro de ojos marrones que había rescatado de la calle, cuando se mudó a una vieja casa en Wilde. Le pareció un buen comienzo, un lugar tranquilo, con un patio largo y un limonero que daba sombra todo el día, pero la casa tenía algún silencio extraño, como si estuviera esperando algo. La primera noche Ariel notó que Totó no quería entrar al dormitorio. Se quedaba en el pasillo inmóvil, mirando hacia la esquina oscura junto al placar. Gruñía abajo, con el hocico temblando. Ariel lo llamó varias veces, pero el perro no se movía. Entonces, justo antes de apagar la luz, escuchó 3 golpes lentos en la pared, como si alguien respondiera. Los días siguientes fueron en descenso lento, hacia algo que no podía entender. El ambiente de la casa se volvió opresivo, el reloj se detenía a la misma hora, 3:09 am. Las luces parpadeaban cuando Ariel pasaba por el pasillo y a veces juraba escuchar pasos detrás suyo, aunque Totó estuviera dormido, pero lo peor eran los sueños. Ariel soñaba con un hombre sin rostro, parado junto a su cama, respirando sobre su nuca. Siempre el mismo sueño, siempre la misma hora. Y al despertar, Totó ladraba mirando hacia la nada, con los dientes a la vista. Una noche, harto del miedo, Ariel decidió quedarse despierto. Preparó café, dejó las luces encendidas y esperó. A las 3:09 el aire cambió. Un olor a humedad vieja, a tierra mojada, llenó la habitación. Y desde el pasillo se escuchó un murmullo, como un susurro en otro idioma. Totó se levantó, erizado, con un gruñido profundo. El sonido venía del espejo del pasillo. Ariel lo miró y vio su reflejo. Pero detrás había otra cosa. Una silueta oscura, delgada, apoyaba las manos desde el otro lado del vidrio. Los dedos eran largos, deformes, y se movían con lentitud, como queriendo salir. Ariel retrocedió paralizado. Totó saltó contra el espejo y ladró con tanta furia que el vidrio estalló en 1000 pedazos. Del otro lado del pasillo quedó negro, imposible de ver. Solo una voz seca, masculina, susurró: «No es tu casa». Desde esa noche Ariel empezó a perder el control. Olvidaba cosas, escuchaba su nombre desde el baño cuando no había nadie. Veía sombras cruzar el pasillo. Y sin embargo, Totó siempre se interponía entre él y eso. Dormía frente a la puerta, no comía, no jugaba, solo vigilaba. Una madrugada Ariel despertó con un dolor en el pecho y el sonido del perro gimiendo. El dormitorio estaba helado. La silueta sin rostro estaba ahí, agachada sobre él, tan cerca que sentía su aliento. El perro se lanzó sobre la figura, mordiéndole las piernas invisibles, aullando con una rabia imposible. La sombra se retorció, chilló como si quemara y desapareció. El aire se aclaró y Ariel cayó inconsciente. Cuando abrió los ojos amanecía. El sol entraba por la ventana. Totó estaba tendido en el suelo, respirando con dificultad, las patas quemadas, el pelaje cubierto de ceniza. Ariel lo abrazó llorando. El perro apenas movió la cola. Lo miró una vez y cerró los ojos. Pasaron los meses, Ariel sigue en esa casa, pero el aire ya no pesa. No hay más golpes, ni voces, ni sombras, solo el silencio. Y cada noche, a las 3:09, se escucha un leve jadeo en el pasillo, como si Totó aún patrullara el lugar. Ariel dejó su collar colgado junto al espejo roto. A veces, cuando el viento sopla fuerte, ese collar se mueve solo, tintineando, como si el viejo guardián todavía estuviera ahí, cuidando que nadie más vuelva del otro lado. Néstor nunca fue supersticioso. Vivía solo en un departamento antiguo en el centro de La Plata, con su gata blanca, Milla. Tenía los ojos celestes y una manía por dormir siempre frente a la puerta de la habitación, como si estuviera vigilando algo.
Era tranquila, silenciosa, casi etérea, hasta que empezó a comportarse raro. Todo comenzó una noche cerca de las 2:30. Néstor se despertó por un sonido seco, como si alguien arrastrara algo pesado en el living. Se levantó medio dormido, pensó que era el viento, pero Milla estaba erizada, con el lomo arqueado, los pelos de punta y la mirada fija en el pasillo. Su respiración era rápida, cortada, y lo más perturbador, gruñía. Una gata que gruñía como un perro. Néstor encendió la luz del pasillo, pero no había nada. Solo un frío intenso, impropio de una noche templada. Milla no se calmó. Caminó despacio hacia el living, olfateando el aire, como si algo invisible estuviera frente a ella. De repente se detuvo, miró hacia arriba, al techo. Bufó. El sonido fue tan grave y tan profundo que le heló la sangre. Néstor apuntó la linterna del celular hacia donde miraba la gata, y por un segundo juró ver una silueta oscura pegada al techo, con brazos largos, delgados, que se desvaneció apenas la luz la tocó. Los días siguientes fueron una pesadilla. Milla se negaba a entrar al living, dormía escondida bajo la cama o sobre la heladera, y cada vez que Néstor se acercaba a la puerta, la gata lo seguía, gruñendo bajo, con la cola inflada. Una noche, mientras miraba televisión, escuchó un golpe fuerte en la cocina. Al entrar, vio todos los platos rotos en el suelo. Pero lo más extraño era que la heladera estaba abierta, y adentro, sentada sobre la repisa del medio, estaba Milla, mirando hacia la oscuridad como si cuidara que algo no saliera de ahí. Néstor empezó a notar cosas en sí mismo, sueños donde una figura le hablaba desde las sombras, susurrando su nombre, con una voz doble, masculina y femenina a la vez. A veces despertaba con la sensación de que alguien lo observaba desde el rincón del cuarto, pero cada vez que la sombra parecía acercarse, Milla saltaba encima de la cama, bufaba con una furia animal, y todo se detenía desesperado. Buscó ayuda en internet, encontró un foro sobre ataques demoníacos domésticos. Un usuario le escribió: si tu gato te protege, no lo dejes solo. Algunos animales pueden ver lo que vos no. Si lo enfrentan, pagan un precio. Esa frase lo persiguió durante días, hasta que una madrugada todo explotó. Néstor escuchó un rugido bajo, inhumano, proveniente del living. Cuando llegó, el aire estaba espeso y Milla estaba frente a la pared, bufando con tanta fuerza que parecía sangrar de la boca. La sombra estaba ahí, sí, alta, retorcida, con una cabeza que se movía como si quebrara su propio cuello una y otra vez. Néstor gritó, pero Milla saltó directo hacia la oscuridad. El impacto fue brutal. Se escuchó un chillido agudo y la sombra se disolvió en un torbellino de polvo negro. Néstor cayó al suelo aturdido, y cuando la visión le volvió, Milla ya no estaba. Solo quedaban unas huellas pequeñas quemadas, marcadas en el parquet. Ese día la casa volvió al silencio. El aire dejó de oler a azufre, pero a veces, al entrar de noche, Néstor siente algo suave rozarle las piernas, como una cola invisible, y cuando el ambiente se vuelve pesado, las luces titilan, y por un segundo, sobre la pared blanca, aparece una sombra con forma de gato, sentada, vigilante. Néstor ya no duda de nada, sabe que Milla sigue ahí, custodiando su hogar desde el otro lado, y cuando el viento se cuela por debajo de la puerta, jura escucharla ronronear, como si le recordara que los demonios no siempre ganan. Quedó claro que los animales son los primeros en percibir lo invisible, que sus ojos pueden ver lo que los nuestros se niegan a aceptar. Sergio lo entendió cuando su yegua se negó a entrar al establo. Ariel, cuando su perro enfrentó aquello que ni la luz quiso mostrar. Néstor, cuando la mirada de su gata blanca se clavó en la oscuridad y la oscuridad le devolvió el gesto. Quizás no somos nosotros los elegidos para resistir el mal. Quizás ellos, los animales, cargan con la sensibilidad que alguna vez perdimos. Y mientras sigan observando lo que habita entre nosotros, quizás tengamos una mínima esperanza de sobrevivir. Porque cuando tus ojos no alcancen a ver, tal vez los de tu mascota ya estén viendo los que vienen. Soy Marcelo y esto fue Relatos de Punta Lara. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.